Juan Carlos Hidalgo, bienvenido, analista internacional. Es un privilegio tenerte acá para poder explicarle a la audiencia del podcast TMR Consulting sobre el mundo, primeramente, un mundo que está realmente convulso políticamente, económicamente, de muchas aristas, pero quisiera que hagas un análisis primero desde lo que le está pasando al globo y luego podamos ir introduciéndonos en América Latina y por supuesto desarrollar lo que le pasa, una lectura política de lo que le está pasando a Costa Rica. Bienvenido y muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Tania, por la invitación. Un gusto estar aquí en este espacio y ojalá que podamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para hablar definitivamente de un mundo que es convulso, un siglo que ya llevamos 23 años de este siglo, que ha sido bastante convulso, ciertamente. Empieza con los ataques terroristas en las Torres Gemelas y el Pentágono, y a partir de ahí hemos tenido de todo. Hemos tenido guerras en Medio Oriente, hemos tenido crisis financieras, hemos tenido una pandemia, hemos tenido la consolidación de una nueva Guerra Fría. Y bueno, vemos ahora guerras en Europa que pensábamos que ya habían sido olvidadas, ¿verdad? Que habían quedado en el pasado. Y por lo tanto todo esto tiene impactos en nuestro país, todo esto tiene impactos en nuestra región, que siempre tenemos que tener muy presente a la hora de pensar en la política pública, a la hora de pensar en la visión país que queremos. Tenemos que tener muy presente el contexto global. Ahora que dices el contexto global, cuando se habla o se señala a Europa, que creíamos que ya se habían superado esos conflictos, ¿cuál es la lectura que haces de lo que está pasando en el mundo? Principalmente porque es lo que más nos atañe en América Latina, entre China, Estados Unidos. Bueno, también hay que hablar de los conflictos y hacer una lectura general de los conflictos que hay en este momento: Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, que son temas muy álgidos en todo caso de tocar y casi siempre hasta en cuanto al análisis, ¿verdad? Sin tomar una postura radical es bastante complejo, pero principalmente esa guerra fría entre Estados Unidos y China. Bueno, esto tiene consecuencias muy directas sobre nuestro país. El otro día fui a hacer una entrevista en San Ramón y me preguntaron sobre el gran desarrollo de zona franca que se está dando en la zona de Occidente y que qué opinaba yo al respecto. Y empecé yo a dar mi respuesta hablando de la guerra fría entre Estados Unidos y China. Yo vi como que el presentador como que se quedó así, como que este carajo se me salió por la tangente. Y no, es que esto es consecuencia de lo que estamos viviendo a nivel global. China, como sabemos, un país que a finales de los 70 era un país muy empobrecido, una cultura milenaria, un país muy orgulloso de sí mismo, que luego sufrió lo que ellos vieron como los 100 años de humillación a partir de las guerras del opio, en donde los británicos derrotan en ese momento a los chinos. Luego viene la ocupación japonesa, previo a la Segunda Guerra Mundial. Luego viene la guerra civil china, donde los nacionalistas pierden y llegan los comunistas al poder. Y luego viene la locura de Mao, ¿verdad? La revolución cultural, el gran salto hacia adelante, donde se estima que decenas de millones de chinos murieron. Entonces encontramos a una China a finales de los años 70, empobrecida, con un liderazgo, el de Mao, que había sido un liderazgo absolutista, que ya había muerto Mao. Y es cuando llega Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tenía una máxima, que es que no importa el color del gato siempre y cuando case ratones. Y empieza a reformar la economía china, especialmente a partir de zonas francas, y el modelo de zonas francas nace en China. Zonas francas en las costas, empieza a introducir elementos de economía de mercado, empieza a introducir elementos de propiedad privada, de competencia, de empresa, y la economía china empieza a crecer, y empieza a crecer a una tasa que llegó al 10% anual entre 1980 y aproximadamente el 2014. 10% anual en una economía de más de 1.000 millones de personas. Esto tuvo un efecto global, absoluto, que nunca más volveremos a ver en la historia de la humanidad. En el lapso de 30 años, más de 700 millones de chinos abandonaron la pobreza. Y bueno, usted sabe lo que implica abandonar la pobreza. Usted pasa de comer un plato de arroz, en el mejor de los casos, al día, a consumir carne, a consumir bienes de consumo,
ya sea electrodomésticos, bienes tecnológicos, etcétera. Y esto tiene reverberaciones en todo el mundo. Y es, por ejemplo, gracias a ese crecimiento de China, que a partir del 2002, aproximadamente el 2002-2003, vemos el surgimiento de un superciclo de materias primas, en donde las materias primas, particularmente el petróleo, sube de precio de una manera increíble. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela en 1998, el precio del barril de petróleo era $8. Para el 2006 aproximadamente, 2007, el precio del petróleo era ya de $100, ¿verdad? Y esto significó entonces también dinero a las arcas de líderes populistas en América Latina y mucho de lo que vivimos en la década siguiente en nuestra región. Entonces, para ilustrar lo que pasa, que lo que pasa en China tiene efectos globales. Entonces, China empieza a crecer a tasas estratosféricas. La sociedad se convierte en una sociedad de clase media. China se vuelve un país todavía pobre a nivel de PIB per cápita, o que ya es un país de renta media. Aproximadamente la renta de China anda por ahí a los $12,000, $13,000, si bien recuerdo, al año. Ya es un país de renta media, pero todavía está muy lejos PIB per cápita de Estados Unidos. Pero como tamaño de la economía, el total, dado que estamos hablando de un país de 1.100 y resto de millones de personas, China se consolida en la segunda economía en tamaño en el mundo y empieza a adquirir un orgullo propio que había sido mancillado por ese siglo y resto de humillaciones que ellos ven, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta entonces que China se hace rica y al hacerse rica vuelve a recuperar su orgullo. China históricamente se le ha conocido como el Middle Kingdom, el reino del medio. ¿Por qué? Porque está en el medio, según ellos, de todo. O sea, el mundo gira alrededor de China. Es una cultura, como que digo yo, que la podemos trazar a 5,000 años. Y entonces ellos empiezan a recobrar esa confianza propia y empiezan a sacar músculo en temas geopolíticos. Es ahí cuando llega a la presidencia de China Xi Jinping en el 2012, que ya llega con aunque hay gente que dice que esto ya venía un poco de atrás, pero ya llega con una visión más nacionalista, más de querer tener una influencia china en el extranjero. Y empezamos a ver también choques de China territoriales con sus vecinos. Empezamos a ver que, por ejemplo, empieza a chocar mucho con la India en territorios que están en disputa ahí por los Himalayas. Empezamos a ver que China consolida su reclamo por el Mar del Sur de China. La ley del derecho internacional en cuanto a los océanos establece, que nosotros lo sabemos muy bien con la isla del Coco, un país tiene 12 millas de mar territorial, o sea, esto es nuestro. Y luego, si tiene alguna isla, tiene 200 millas, luego tiene 200 millas de mar en donde tiene derechos exclusivos para pesca y demás. Y si hay una isla en ese territorio, pues entonces eso se amplía y es así como funciona el derecho. O sea, usted tiene que tener territorio y el territorio te gana acceso a mar territorial o a mar patrimonial. En el caso de China, ellos dijeron, no, todo el mar del sur de China es de China. Esto no importa si hay islas o hay atolones o lo que sea, todo esto es de China. Y eso, por supuesto, que le ha ganado muchos enfrentamientos con los países que están por ahí. Le ha ganado enfrentamientos con Vietnam, con Filipinas, hasta con Indonesia. Luego está, por supuesto, que el reclamo de China sobre Taiwán, que es quizá el meollo del asunto, porque China siempre ha visto a Taiwán como una provincia renegada. Los nacionalistas, cuando pierden la guerra civil en 1848, se van a Taiwán, ahí establecen un gobierno que se llama el gobierno de la República de China, mientras que el otro se llama el gobierno de la República Popular de China. Y bueno, tenemos esa ficción en donde el gobierno de la República de China, en teoría, pretende gobernar todo China, ¿verdad? Desde Taiwán. Y por otro lado, Beijing dice, no, esto es una provincia de China. Deng Xiaoping, nuevamente el líder reformista a final de los años 70, siempre decía que el secreto del éxito de China consistía en ocultar sus fortalezas y comprar tiempo. Es decir, no nos desgastemos, simplemente hagámonos más fuertes y llegará el momento para que China finalmente saque pecho. Pues Xi Jinping dijo, ya llegó el momento. Y Xi Jinping ha dicho, vamos a buscar la unificación de China, lo cual implica una invasión de Taiwán.
y Estados Unidos ahí ha dicho, bueno, eso significaría una intervención militar de Estados Unidos. Al menos la ambigüedad con la que Estados Unidos ha manejado ese tema por décadas se ha perdido en los últimos años. Ya el presidente Joe Biden ha dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos intervendría militarmente para defender a Taiwán en caso de una invasión. Lo cual, con solo decir eso, es una provocación para China, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo esa dinámica de contención que había entre los dos países y estamos yéndonos hacia una dinámica de confrontación. Los chinos, por su parte, creen que Estados Unidos no quiere un rival, o sea, no quiere que un país como el de ellos sea rico, sea poderoso. Y por otra parte, los estadounidenses ven en China una potencia cada vez más agresiva, con ambiciones territoriales que trascienden sus fronteras, ¿verdad? Y con las disputas que tiene con la India, con los demás países. Y el tema de Taiwán es un tema que entonces hay que prestarle muchísima atención, porque efectivamente ya tenemos una guerra fría entre estos dos países, pero podría perfectamente cualquier persona que siga, incluso de manera somera, la relación China-Estados Unidos, caería en conclusión de que podríamos estar a las puertas de una guerra entre Estados Unidos y China en cuestión de unos 6, 7 años. Claro, y con las consecuencias que eso implica no solo para Estados Unidos, sino para nosotros de este lado, en el continente americano. La mala imagen que tiene China no es gratuita, ¿verdad? Y hay una gran preocupación por parte de los Estados Unidos en cuanto a cómo se han ido expandiendo comercialmente. Es un asunto geopolítico y económico en América Latina. O sea, hay una gran preocupación por cuánto ellos están, y lo vemos en Costa Rica, muy presentes. Hace muy poco vino incluso Comando Sur, de alguna forma, a llamarle la atención a Costa Rica políticamente, a decirle, nosotros los vamos a financiar, les vamos a traer un presupuesto para que inviertan en seguridad nacional, para ese apoyo que nos han brindado siempre histórico para patrullajes en el mar, etcétera, pero tengan cuidado con lo que están haciendo financieramente y en cuanto a política con China. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la lectura que haces? Y entonces, pongámonos en los zapatos de los chinos. Y los chinos reclaman, salen consternados a decir, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos se enoja, o por qué Estados Unidos trata de evitar de que nosotros seamos el principal socio comercial de un país? ¿Qué tiene de malo eso? O sea, estamos comerciando, estamos intercambiando bienes y servicios, y esto demuestra que Estados Unidos no quiere permitir que China surja. Entonces hay que meterse en la psicología como lo ven los chinos, desde su punto de vista nacionalista. Este es el país de Middle Kingdom, el país sobre el cual giraba el resto del mundo. Hasta el siglo XVIII, China era la economía más grande del mundo. Entonces estos carajos piensan en términos de miles de años. Es más, hay una broma de que en los años 70 un funcionario francés, no creo que fue francés, fue británico, le preguntó a un viceprimer ministro chino que qué opinaba de la Revolución Francesa. Y la respuesta fue, hay que esperar un poco más para ver. Entonces, nuevamente, ellos piensan en cientos de años. Entonces, ellos están viendo a un país que siempre fue el centro del mundo, que ahora está recuperando su posición que le corresponde como la principal potencia mundial, y Estados Unidos está empeñado en evitar eso. Entonces, esa es la psicología de los chinos. Entonces, cuando Estados Unidos sale a poner sanciones económicas, o sale a hacer este tipo de visitas en América Latina y le dice a los gobiernos de la región, no comercien con China, no permitan 5G, no permitan que los puertos de suyos sean controlados por empresas chinas, los chinos dicen, árbitro, foul, esto va contra las reglas del juego. O sea, ¿qué tiene de malo que nosotros estemos comerciando con los países latinoamericanos? Por otra parte, la manera en que los Estados Unidos lo ve es lo siguiente. China ha tomado una decisión estratégica de posicionarse en tecnologías de punta. Sus industrias, que son industrias que responden al aparato político, nuevamente esto no es una economía de libre mercado, no es como Silicon Valley, donde las empresas toman sus decisiones en base a criterios de eficiencia económica, de negocios y demás, sino que responden a criterios de dirección política. Cada empresa en China tiene que tener un comité del Partido Comunista Chino, que está ahí en el board tomando decisiones. Entonces China toma la decisión de especializarse en ciertas industrias, inteligencia artificial, 5G,
baterías, todo lo que tiene que ver con temas de transición energética. The Economist, la revista británica, habla de que estamos pasando de los petroestados, ¿verdad?, del Medio Oriente al electroestado, que es China. China de repente va a dominar las tecnologías propias de la transición energética, baterías, etcétera. Y Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que eso atenta contra su seguridad nacional, porque ellos dicen, bueno, en caso de que nosotros nos vamos a una guerra con China, que es una posibilidad, y si nosotros vemos la historia, es una altísima probabilidad, vea lo que pasó en su momento con Japón, en el Pacífico. Si nosotros no fuéramos a una guerra con China, ¿y por qué nosotros, en las mismas empresas estadounidenses, han coadyuvado el desarrollo de estas industrias de China, negociando con ellas, transfiriéndoles tecnología estadounidense? O sea, los microprocesadores más avanzados, por ejemplo, son comerciados, producidos con software gringo, son producidos con know-how gringo, y son vendidos en China. Entonces con mano de obra china también, porque Estados Unidos se ha servido también por mucho tiempo de la mano de obra china, que tanto critican. Esto también no es blanco y negro, entonces. Sí. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de Washington, Washington ha dicho, nosotros no podemos permitir que China se convierta en la potencia mundial en estos sectores, porque en caso de un conflicto salimos nosotros rascando, ¿verdad? Entonces, es por eso que Estados Unidos ha empezado a adoptar una actitud cada vez más agresiva desde el punto de vista comercial, poniendo prohibiciones a la venta de tecnología estadounidense hacia China en elementos críticos como semiconductores, pero también ha empezado a presionar a países en el mundo a que no hagan negocios con China en ciertos ámbitos, y especialmente en el tema de 5G. 5G Huawei, que es la empresa que aquí conocemos, ¿verdad?, porque ha hecho negocios con el ICE por muchos años. Huawei es una empresa china, es una empresa de capital privado chino, pero como toda empresa en China, nuevamente, tiene que responder a criterios del Partido Comunista Chino, tiene en su junta directiva representantes del Partido Comunista Chino, y el argumento de Estados Unidos es que los países que permitan que el 5G sea desarrollado por Huawei están exponiendo su seguridad nacional, porque los chinos van a tener acceso a poder espiar comunicaciones en ese sentido. Y eso nos está afectando a nosotros aquí en Costa Rica, porque ya tenemos entonces un caso que incluso llegó a la Sala Constitucional y de todo. El gobierno de Rodrigo Chávez ha dicho que no va a permitir que China desarrolle 5G siguiendo la línea de Washington. China está disputando eso, lo ha llevado a las Cortes. Dice, bueno, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Costa Rica, nos deben de respetarse nuestros derechos que están contemplados en ese tratado de libre comercio. Y vean ustedes entonces cómo esta disputa muy real entre Estados Unidos y China tiene reverberaciones en nuestro entorno, ¿verdad? Sí, y qué complicado también, Juan Carlos, porque para un país como Costa Rica, vos lo acabas de mencionar, Rodrigo Chávez va a tirar línea conforme a lo que le dicten en Estados Unidos, en Washington, ¿verdad? Y por obvias razones, no solo por nuestra ubicación, sino porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Entonces, ¿cómo atender también estos temas que son geopolíticos y la parte comercial con mucho cuidado? Porque nosotros ciertamente dependemos más de Estados Unidos en lo económico, en apoyo que tiene que ver con logística, con temas de seguridad nacional, le guste o no le guste a algunos desde la perspectiva ideológica. Entonces es muy complicado para un país como Costa Rica y para toda América Latina, ¿no? Sí, y tenemos que tener claro una cosa, esta Guerra Fría es muy distinta a la primera. En la primera, la Unión Soviética era una economía cerrada, era una economía que no hacía negocios con la mayor parte del mundo. Lo que producía era para consumo interno o de los países que eran satélite de la Unión Soviética, mientras que China es una economía altísimamente integrada con el resto del planeta. Como hemos mencionado, es socio comercial de más países, es el principal socio comercial de más países que el mismo Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, con el mismo Estados Unidos comercia muchísimo, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares al año. Inversiones de estadounidenses. Las empresas de carros de Estados Unidos venden más automóviles en China que en el mismo Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el llamado desacoplamiento, el decoupling que se habla, producto de esta Guerra Fría, el desacoplamiento económico, ya es una cuestión que es difícil de imaginarse, porque hay tanta integración que no es como en la Guerra Fría, en donde la Unión Soviética y Estados Unidos casi no comerciaban. Entonces, para un país como el nuestro,
ciertamente tenemos que tener muy claro dónde estamos parados y ver claramente nuestra ubicación geográfica y ver nuestra historia. Sí, nosotros yo creo que tenemos que tener relaciones comerciales sanas con China, pero tenemos que tener presente que somos una economía abierta al mundo, somos una economía altamente dependiente de la inversión extranjera directa, y si usted ve los números de llegada de inversión extranjera directa en los últimos 2 años, hemos visto un piconazo, precisamente porque esta rivalidad entre China y Estados Unidos está consolidando 2 grandes tendencias en cuanto a las cadenas de suministro, las cadenas de producción, que son el nearshoring y el friendshoring. El nearshoring es que producto de varias situaciones, incluso hasta desastres naturales, el terremoto de Fukushima en el 2012, luego vino la guerra comercial entre China y Estados Unidos que lanzó el presidente Trump en el 2018, luego vino la pandemia. Las empresas que han tenido una altísima exposición hacia el Asia, las empresas multinacionales de Occidente, primariamente Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, europeas también, han llegado a decir, mira, no nos conviene estar tan expuestos a Asia. Vea todos estos problemas, pero más que nada vea lo que se viene, un posible conflicto militar entre China y Estados Unidos. Y hay que ver el mapa para ver cómo esto dañaría tremendamente la economía global y pondría en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. En la pandemia nos dimos cuenta, por ejemplo, que todas las mascarillas en Estados Unidos eran producidas en China. No había producción de mascarillas en Estados Unidos. Y entonces los estadounidenses dijeron, no podemos vernos en una situación nuevamente donde estamos cortados de productos que son críticos para la seguridad nacional y que son producidos al otro lado del Pacífico, porque ahí se va a hacer el escenario de un posible conflicto militar. Entonces los Estados Unidos empieza a incentivar lo que se llama nearshoring, que es decirle a estas empresas, regresen sus operaciones o muevan parte de sus operaciones, no estamos diciéndole que las abandonen por completo, pero regresen parte de sus operaciones, no a Estados Unidos per se, porque sigue siendo un país caro para producir, pero al vecindario, near. Y bueno, entonces ahí tenemos una altísima oportunidad en los países de América Latina, porque estas empresas vendrían entonces sí a instalarse en México, a instalarse en el Caribe, a instalarse en Colombia, etcétera, etcétera. Pero también en la otra tendencia es el friendshoring, que significa friendly, de amigos, porque no necesariamente el vecindario está lleno de amigos. Ahí tenemos a Maduro en Venezuela, tenemos a Ortega aquí nomás, tenemos a la misma Xiomara ahí en Honduras haciendo feo, el mismo López Obrador que con un discurso muy hostil hacia la inversión. Entonces es ahí en donde Costa Rica llena las dos casillas. Estamos near, estamos cerca y somos friendly. ¿Qué más friendly que el pura vida, verdad? Y por eso es que la inversión extranjera ha venido aumentando dramáticamente en los últimos 2 años, a pesar de que Costa Rica no ha venido haciendo nada distinto a lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años con su estrategia de inversión extranjera. Esto se va a consolidar en los próximos 5, 6, 10 años. Esto es un fenómeno que no se va a revertir fácilmente. Entonces, para volver a la pregunta, tenemos que tomar una decisión estratégica. ¿Queremos en verdad adoptar una posición neutra en este conflicto? ¿O queremos tomar una posición más pro Estados Unidos, tomando en cuenta que el 70% de la inversión que llega a Costa Rica es de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, que es el principal origen de turistas? Yo soy de la tesis de que sí, tenemos que tener mucho más acercamiento con Estados Unidos. Históricamente es nuestro amigo, compartimos además valores en términos de democracia, de respeto a derechos humanos y demás, que no compartimos con China. Pero obviamente esto no significa cercenar por completo nuestra relación con China. Eso sigue siendo la segunda economía más grande del planeta. Hay muchas oportunidades que podemos aprovechar con China, pero esto se trata de una balanza que hay que hacer, que yo creo que para el interés nacional de Costa Rica es una balanza que se inclina más hacia Estados Unidos. Estados Unidos. Pero ¿vos consideras que ha sido oportuna esa postura típica costarricense de, bueno, estoy aquí, soy neutro, no opino, pero no opina con nada, no toma partido en ningún conflicto
vamos a ver, cuando se hablan de temas económicos o la Guerra Fría, o van y le piden una opinión al presidente y lo que hace es salirse por la tangente. O sea, ciertamente es inteligente porque nosotros no podemos de alguna forma tomar una postura absoluta por lo que acabas de decir. China está muy presente en Costa Rica y nosotros pues somos generadores de empleo, ¿verdad? Entonces, económicamente habría un gran impacto si del todo nosotros decimos, hey, no, con China no. Sobre texto de algunas cosas que han mencionado que tienen que ver con el manejo del recurso humano, de la mano de obra, de los derechos humanos, que además Costa Rica siempre ha llevado una batuta en cuanto a esos temas de los derechos humanos. Entonces hay una dualidad ahí tremenda, ¿no? Bueno, con China obviamente tenemos ese gran problema. Costa Rica ha sido un abanderado de los derechos humanos y eso es un tema con China. Por todos los abusos ampliamente documentados que hacen hacia sus minorías en el Tíbet y en los Uyghurs, en el oeste de China, la represión política que hay a lo interno, que se ha acrecentado bajo el gobierno de Xi Jinping. Es una posición muy incómoda para Costa Rica en su relación con China. Aparte de eso, que China es un país bastante agresivo en su diplomacia, especialmente bajo el gobierno de Xi Jinping. Incluso se ha acuñado un término que se llama Wolf Warrior Diplomacy. Wolf Warrior es una película china que salió hace unos años, que es de un comando chino que libera poblaciones en el África. Es pura propaganda, ¿verdad? Que libera a un país en África contra mercenarios estadounidenses, ¿verdad? Entonces, como una película de tipo Rambo, pero Rambo chinos, ¿verdad? Que son los buenos. Entonces se acuñó ese Wolf Warrior Diplomacy para ese término para describir a diplomáticos chinos que han asumido posiciones ultra agresivas contra aquellos países que de alguna manera suenan medio críticos a algún tema que sea de interés de China. Por ejemplo, felicitar a la presidenta de Taiwán en su cumpleaños, ya eso significa sanciones comerciales de China, significa una actitud más virulenta de China hacia ese país. Vea lo que le pasó a Lituania. Lituania, este país diminuto en el Báltico, país báltico en Europa. Ellos permitieron que se abriera una oficina de interés comercial se llama Taipei, ¿verdad? En la capital de Taiwán. Permitieron que se usara el nombre Taipei en esa oficina de interés comercial que era de Taiwán, y eso generó que China entonces no solo decretara un embargo total a las exportaciones de Lituania a China, sino que incluso le dijo a la Unión Europea, cualquier exportación europea que venga con componentes de Lituania tampoco lo vamos a dejar entrar. Entonces es una diplomacia muy agresiva la de China, y esto ha generado también todo tipo de resentimientos y ronchas en otros países, y esto no solo es contra países pequeños. Australia también tuvo un encontronazo muy fuerte con China en los últimos 10 años, con prohibiciones a las exportaciones de vinos australianos, etcétera. Entonces hay que tener una balanza, ¿verdad? Hay que tener una balanza, pero no podemos olvidar lo que ha sido la consistencia de nuestra política exterior, los 4 grandes pilares que debe tener la política exterior costarricense, que es el respeto absoluto a los derechos humanos y la promoción de la democracia, la apertura comercial que nos ha caracterizado por lo menos en los últimos 40 años, la integración a la economía global, el tema de que somos un país verde, un país ecológico, un país que gana titulares en el resto del mundo por sus políticas de protección del medio ambiente. Y, por supuesto, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad nacional, que tiene que ser el otro gran pilar de la política exterior costarricense, a la luz todavía de que estamos en esta situación tan crítica del embate del crimen organizado transnacional, que nos pone en una situación altamente delicada, donde necesitamos el apoyo de otros países, particularmente Estados Unidos. China no va a venir a ayudarnos con el tema del crimen organizado como sí lo puede hacer Estados Unidos. No, y además no es estratégico ni es económico, no es viable desde un montón de aristas. Ahora que mencionas el crimen organizado y la seguridad, cuando uno hace un análisis o verifica las encuestas o los documentos, ahora estaba echándole un ojo en off al de riesgo político del cierre del 2023, y también trae datos muy interesantes sobre lo que ya llevamos, increíble, ya vamos a entrar al segundo semestre del 2024, los riesgos políticos que existen en América Latina.
y resalta como los principales la seguridad, la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad que vive toda América Latina, y también, que es muy desafortunado, destacan ya datos de Costa Rica, donde nosotros no estábamos acostumbrados a estar en ese tipo de listados, ¿verdad? Como un país inseguro, donde se generan alertas por parte de los Estados Unidos para el turismo, que el turismo es lo que nos hace subsistir en lo económico. La lectura que hay que hacer, Juan Carlos, de América Latina, de tanta corrupción, de cuán convulso está todo, la gente, la ciudadanía en todos nuestros países en América Latina están dispuestos incluso a un régimen autoritario con tal de que se les garantice la seguridad, y eso es muy delicado. Entonces hay una connotación casi que generalizada en toda América Latina. ¿Y dónde estamos nosotros en términos de estos? Porque también hay mucha mercadotecnia, mucha publicidad en torno a este tipo de temas. Bueno, qué interesante, porque la seguridad es el principio básico de para qué es un Estado, ¿verdad? Es la función básica. Yo ahí creo que desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha todos coincidimos en que el Estado tiene que ser el que brinde la seguridad. Y vemos que el Estado, por lo menos en América Latina, falla miserablemente en ese aspecto. Ya conocemos mucho la estadística. América Latina tiene el 8% de la población global, pero casi que una tercera parte de los homicidios a nivel global. Y eso se explica por muchas razones. El hecho de que somos una región altamente urbanizada, que somos donde se produce y trasiega la droga que consume el primer mundo, ¿verdad? Y ahí tenemos una situación bastante injusta que lamentablemente creo yo que los países consumidores de droga no han hecho también lo propio para acabar con este flagelo que nosotros aquí en América Latina somos los que estamos poniendo los muertos, ¿verdad? Pero en fin, yo creo que el tema de Bukele en El Salvador, Nayib Bukele, que recién está juramentado para su segundo mandato, es un fenómeno que nos debe levantar alertas y nos debe llamar a reflexionar. Porque si usted habla con un salvadoreño, están feliz de la vida. Están feliz de la vida. Esto no, sí, hay mucho elemento de propaganda, hay mucho elemento de manejo, ¿verdad?, sofisticado de la comunicación y de las redes sociales, pero que el pueblo salvadoreño está feliz, eso no hay ninguna duda. Y yo lo digo porque yo hablo con muchos salvadoreños. Incluso en Washington, un gran amigo mío, que tiene décadas de vivir en la capital de Estados Unidos, recientemente me contó casi que con lágrimas en los ojos que por primera vez como en 17 años había regresado a su país y que había llevado a sus hijos, primera vez que sus hijos iban a El Salvador. Y lo dijo con un gran sentimiento de orgullo de que ahora regresó a El Salvador y podía caminar sin ningún temor por las calles, salir en las noches, ir a restaurantes, cosas que hasta hace poco no se podían hacer. Entonces, esto tiene consecuencias del resto de la región, porque efectivamente conforme los niveles de inseguridad se recrudecen en otros países, llámese Chile, donde hemos visto también un aumento de la violencia, llámese Ecuador, que ha estado muchísimo en las noticias, y nuestro propio país, en donde tenemos ya una tasa de homicidios similar a la de Guatemala. Obviamente hay mucha gente que dice, bueno, copiemos a Bukele, ¿verdad? Necesitamos un Bukele en Costa Rica. Y ahí eso es peligroso, porque bueno, la receta de Bukele es una receta efectiva, no hay ninguna duda. O sea, efectivamente la violencia cayó a niveles muy bajos en El Salvador, pero ante un caso tremendamente complejo, como era el tema de las maras, como era el tema de las pandillas, ¿verdad? Nosotros no tenemos un fenómeno de maras ni pandillas acá, aunque sí hay bandas de crimen organizado, pero no es lo que veíamos en El Salvador, con gente completamente tatuada, con todos la cultura que hay detrás de esas cliques de las pandillas, ¿verdad? Mucho más homogéneo. Era un fenómeno muy, muy particular de El Salvador y del Triángulo Norte, que no tiene paragón en Ecuador, no tiene paragón en Chile y no tiene paragón en Costa Rica, ¿verdad? Pero que mucha gente ve como algo efectivo, que funcionó y que deberíamos de replicar. Entonces, sí, estamos llamados en nuestros países y especialmente desde la democracia, desde la institucionalidad, desde el respeto de las garantías y los derechos civiles, a combatir el crimen, ¿verdad? Y esto es
Esto es una pugna siempre, ¿verdad?, entre hasta dónde los derechos y las libertades constitucionales deben ceder en aras de combatir el crimen organizado. Hay gente que dice, bueno, estamos enfrentando a un enemigo extraordinario y por lo tanto se requieren medidas extraordinarias. Yo cada vez más estoy llegando a esa conclusión, pero también reconozco que es un juego muy peligroso darle al Estado herramientas extraordinarias que luego pueden ser abusadas contra la ciudadanía, ¿verdad? Eso es una discusión que tenemos que tener en el marco de la política, pero una política seria, ¿verdad? Sin bufonadas, sin payasadas, sin demagogia, que lamentablemente cada vez que vemos una noticia de un tiroteo, un niño muerto por una bala perdida, etcétera, el clamor popular hace que la gente quiera soluciones rápidas y soluciones efectivas, y es ahí en donde entonces perdemos esa capacidad de tener un debate más sofisticado sobre este tema. De altura, pero ¿cuál debería ser el modelo, Juan Carlos? Porque desafortunadamente otra vez Costa Rica va hacia, ¿verdad? Nosotros, por efecto gradación y otras cosas, porque obviamente el fenómeno criminal es multicausal, pero nosotros estamos subiendo escalones y vamos a enfrentarnos a un fenómeno que yo creo que definitivamente nos va a traspasar. No tenemos los recursos, no tenemos, que eso sí es una fortuna, un ejército, como dice nuestro querido amigo don Walter Navarro, no tenemos plan B, solo tenemos plan A. No hay el suficiente recurso y además no está tan tecnificado, pero ¿cuál debería de ser la fórmula política para poder enfrentar? Porque nosotros estamos en América Latina y América Latina es la zona donde más homicidios dolosos se producen en el mundo, ya lo mencionabas. ¿Cuál debería ser la fórmula política para un país como Costa Rica que tiene que mantenerse, ¿verdad? Ya lo decías ahora al principio, desde la perspectiva económica, entre dos gigantes, porque somos un país pequeño que depende tanto de Estados Unidos. ¿Cuál debería de ser esa postura en lo social, en lo económico y por supuesto, porque todo esto va a repercutir en la seguridad? Es un problema multifacético y yo sé que suena cliché decir eso, ¿verdad? Pero lo es. O sea, y esto hay que combatirlo desde múltiples frentes, ¿verdad? No solo desde el frente de la seguridad propiamente, sino también del desarrollo social, de la educación, de la generación de oportunidades, porque una zona como la del Pacífico Central, en particular Punta Arenas, ¿verdad? Es caldo de cultivo para el crimen organizado. Porque hay mucha población joven que no tiene trabajo, que no tiene oportunidades, no está estudiando y el Estado ha fallado en eso. Pero necesitamos soluciones también efectivas desde el punto de vista de la seguridad. Creo que en Costa Rica, bueno, hay que, como dije anteriormente, la tradición civilista nuestra es uno de nuestros grandes pedigrís y por lo tanto debemos de protegerla, pero eso no significa tampoco tener una policía desahuciada. Vea usted, nosotros tenemos menos efectivos policiales que Panamá, a pesar de que Panamá tiene una población menor a la de Costa Rica. Creo yo que sí debemos aumentar y hacer una inversión importante en aumentar los efectivos de la fuerza policial. Yo oigo ahí por ahí el número de 20,000 policías, que es lo que el país debería aspirar. No sé en cuánto anda actualmente. 12,000. Anda como por 12,000, pero... Y nunca están todos, ¿verdad? Pero con asteriscos, ¿verdad? Sí. Ese número. Entonces sí, hay que hacer una inversión importante en aumentar las fuerzas policiales, en equiparlas, y es ahí en donde la tecnología, tenemos que hacer uso de tecnología, y hacer una inversión importante en todo lo que se llama cámaras, en todo lo que se llama drones, en fin, y ver lo que ha funcionado en otras jurisdicciones, llámese países o estados o ciudades, en donde se ha hecho un uso efectivo de la tecnología para el combate al crimen organizado. Tenemos que apelar a la cooperación internacional. Esto es un fenómeno transnacional. Costa Rica por sí solo no cuenta con los recursos para hacerle frente. Vea usted un tema muy particular. ¿Qué es lo que ha pasado con Costa Rica? El tema del narcotráfico es que el narcotráfico constantemente está mutando. Es súper fluido el tráfico de drogas. Yo me acuerdo de chiquillo, una de las series favoritas cuando yo estaba chiquillo en los años 80 era Miami Vice, ¿verdad? Y era que, ¿por qué Miami Vice? Bueno, porque la droga, Miami era la capital de la droga de Estados Unidos. La droga salía de Colombia y se iba por la ruta del Caribe y llegaba a Miami. Luego eso se murió. ¿Por qué? Porque el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos empezó a patrullar el Caribe, entonces la droga empezó a irse por el Pacífico. Luego vino
Costa Rica fue el primero en implementar en la administración Rodríguez Echeverría un servicio de patrullaje conjunto con Estados Unidos para las aguas del Pacífico. Empezaron otros países a copiar eso, entonces la droga empieza a irse por tierra. Pero esto constantemente está mutando. En su momento, Perú era el principal productor de cocaína del mundo. Vino Fujimori, apretó las tuercas ahí, la cocaína se fue para Colombia. Luego vino Álvaro Uribe, apretó las tuercas ahí, la cocaína volvió para Perú. Ahora otra vez volvió para Colombia. En fin, esto es un juego del gato y el ratón. Entonces, nosotros, ¿qué ha pasado con Costa Rica? Costa Rica había estado ajeno a esta dinámica porque geográficamente no estamos necesariamente en un punto estratégico para esos flujos de droga. Sin embargo, ahora nos convertimos en uno de los principales puntos de exportación de cocaína a Europa, no es a Estados Unidos, a Europa. Y es ahí en donde de repente empieza entonces el crimen organizado a sentar más base, con un fenómeno muy peligroso que vos conocés muy bien, y es que estos carteles empiezan a pagar con droga a sus socios locales, y entonces los socios locales tienen un enorme incentivo para desarrollar mercados domésticos, y es ahí en donde sí nos podemos entonces ya encontrar en una situación más permanente. Esto no simplemente es de espantar a los bichos malos extranjeros, porque ya empezamos a desarrollar carteles propios con consumidores nacionales. Entonces ahí por eso es que es un tema multifacético. Sin embargo, nosotros tenemos que complicarle la vida lo suficiente a estas organizaciones transnacionales en sus operaciones en Costa Rica para que se vayan a otra parte, porque mentira que el crimen organizado en el tema narcotráfico lo vamos a solucionar aquí en Costa Rica. No, jamás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos hemos vuelto tan atractivos para la exportación de cocaína a Europa? Porque somos un país altamente exportador, exportamos un montón de cosas. O sea, ¿por qué no es Nicaragua? Porque Nicaragua no exporta. Entonces, si Nicaragua no exporta muchas cosas, ¿cómo vas a ocultar cocaína en los cargamentos? También tiene que ver con el sistema político, ¿verdad? Y represivo que tiene Nicaragua. También es otro elemento. También en países con gobiernos más autoritarios, bueno, claro, hay un mayor control, si se quiere, o se hacen de la vista. Lo controlan desde el gobierno. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros obviamente que la solución es la autarquía, obviamente que esa no es la solución, no vamos a decir de la noche a la mañana vamos a dejar de exportar porque así nos libramos del crimen organizado, de eso depende nuestra economía, pero sí podríamos reclutar de una manera más contundente el apoyo de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Unión Europea, si Costa Rica negocia con la Unión Europea un acuerdo marco de patrullaje de nuestros puertos en el Caribe por parte de una fuerza policial europea? Vea lo que pasó con los escáneres. Duramos años teniendo el debate si poner los escáneres o no poner los escáneres. Bueno, se pusieron los escáneres y en cuestión de 24 horas 3 furgones chocaron contra esos escáneres. Obviamente la infiltración del crimen organizado en la seguridad de los puertos es altísima y la capacidad que tiene el crimen organizado de corromper oficiales o policías o la gente que está ahí es enorme. Costa Rica no puede competir salarialmente con un cartel. Pero ¿qué pasa si le decimos a la Unión Europea, un cuerpo policial de la Unión Europea como Frontex? Ellos tienen una policía que se llama Frontex, que está dedicada a patrullar el Mediterráneo para evitar la llegada de migrantes desde el norte de África. ¿Qué pasa si le decimos a la Unión Europea, destaque ustedes una policía en términos rotacionales en los puertos que junto con la costarricense, obviamente no es decirle que tomen por completo la seguridad, pero junto con la costarricense vigilen los puertos y principalmente los cargamentos que salen hacia Europa, porque estos cargamentos van mayormente hacia España, hacia Holanda y hacia Bélgica. Vea, esta idea ya yo la he peloteado con políticos en Europa. Como presidente del Partido Unidad Social Cristiana tenemos una muy buena relación con partidos como la CDU de Alemania, el Partido Demócrata Cristiano de Suecia, el Partido Popular de España, y he hablado con ellos y están muy receptivos a la idea. Dicen que sería una solución para ellos mucho más expedita y fácil detener la droga antes de que salga de Costa Rica que tratar de detenerla en los puertos de ellos. Entonces yo creo que es algo que podríamos contemplar. Obviamente hay que ver el marco de la legalidad de esa decisión, pero ya hay un precedente con el patrullaje conjunto. Lo que se prohíbe en Costa Rica es tener fuerzas militares extranjeras, pero en este caso se trata de una fuerza policial que vendría a ser un acompañamiento de las labores de la policía costarricense. Yo creo que de esa manera podemos complicar la vida bastante a los carteles. Eso no quiere decir que no dejemos de hacer todo lo demás, pero hay que ver una decisión que vaya a
hacer que los carteles no la tengan tan fácil a la hora de trasegar droga desde Costa Rica. Sí, además de que ellos son, lo hemos conversado, ¿verdad? Corresponsables, sí, deberían de colaborar mucho más. Para hacer un cierre, Juan Carlos, políticamente Costa Rica, ¿verdad? Mucha gente dice y analistas políticos están mencionando hoy por hoy que definitivamente el gobierno está en campaña. O sea, ¿cuál es la lectura que haces final sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica y de lo que se viene políticamente y qué es lo que necesita Costa Rica para salir adelante? Hay problemas muy reales y que requieren solución. O sea, el statu quo no es una opción. Y vemos el tema de la seguridad, cómo se ha vuelto un problema en los últimos 5 años. Vemos cómo el tema de la electricidad y la seguridad energética de este país de repente se volvió un tema con amenaza de apagonazos y aumentos brutales en el costo de la electricidad. El tema educativo, que eso ya es algo más en cámara lenta, pero eso no quiere decir que estemos llegando a situaciones alarmantes en cuanto a la calidad de la enseñanza que se le está dando a los niños y jóvenes. Entonces, el país sí requiere soluciones. No podemos decir que el país se ha venido manejando de una buena manera en los últimos 30, 40 años. Yo entiendo el apetito de cambio que motiva a muchos de los seguidores del presidente Chávez. Pero la pregunta es, ¿queremos entonces un liderazgo efectivo que busque resolver estos problemas o alguien que simplemente agarre el micrófono y se queja y diga que no lo dejan hacer nada? Yo creo que los problemas sí pueden ser resueltos con voluntad, con inteligencia emocional, con una visión de cómo sacar las cosas adelante. Me preocupa, yo creo que el presidente Chávez está más concentrado en atizar las divisiones y en atizar esta polarización del país que realmente en resolver los problemas. Por ejemplo, vea el anuncio que hizo de un referéndum, el primero en el discurso del 2 de mayo. Pues bueno, ya ha pasado un mes y no hemos visto todavía ninguna acción al respecto. ¿Qué es lo que va a convocar para el referéndum? En teoría va a ser el próximo mes, decían ayer en un medio de comunicación que ya va a salir, pero más allá de eso, si sale o no sale, ¿te parece que es más campaña política que...? Me parece. ¿Y cuáles son los temas que va a convocar un referéndum? O sea, todavía dice que la venta del Banco de Costa Rica. Yo soy alguien que cree que por el principio de subsidiariedad el Estado no debería estar metido en banca, o por lo menos que no debería tener 3 bancos. Pero ¿es eso lo que urge en este momento? ¿La venta del Banco de Costa Rica? Yo no lo creo, ¿verdad? Hay otras cosas que son más apremiantes, y yo creo que las necesidades de la población son evidentes, y es ahí en donde debería enfocarse la acción del gobierno. En lugar del referéndum. El referéndum es una herramienta constitucional, o sea, no se la está inventando el presidente, ya la hemos usado. Yo creo que es una medida extraordinaria, no es una medida para pasarle por un lado a la Asamblea Legislativa, que aparte de eso, si usted ve el récord de esta Asamblea Legislativa, no ha sido una Asamblea Legislativa que ferozmente se haya opuesto a los designios del presidente, ¿verdad? Han salido proyectos de ley, pero muchas de las iniciativas que el presidente ha planteado, principalmente en materia de seguridad, han venido mal hechas, ¿verdad? Y al final de cuentas tampoco es hacer chambonadas, es que las cosas salgan bien. Entonces hay que ponerle cuidado. Yo no necesariamente estoy en contra del referéndum. Si hay que irse a un referéndum, ya tuvimos uno. Yo participé activamente y entusiastamente en el referéndum del 2007 a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y dependiendo de los temas participaré igualmente entusiastamente, pero sí veo que es una herramienta que no es para todo y que hay otras cosas que se pueden sacar a través de los mecanismos ordinarios, simplemente si se tiene un liderazgo más decidido en hacer bien las cosas que en andar buscando broncas. Claro, tender puentes que están destruidos desde el principio. Juan Carlos, muchas gracias, ya nos ganó el tiempo, pero vamos a encontrarnos ojalá también en el espacio radial para poder abordar mucho mejor o con más tiempo temas que son vitales para el país desde la perspectiva política y por supuesto de política internacional, geopolítica. A todos ustedes un agradecimiento y siempre invitarlos para que vayan y nos busquen en el canal de YouTube y en el canal de Spotify Seguridad TMR Consulting Seguridad Hoy. Y un agradecimiento muy especial, como siempre, para Supli Servicios y Arco Consultores por el apoyo. Sin ellos, este espacio no sería posible. Nos vemos en el próximo episodio.